Hermano, pero no que usted sea parte del Señor. El tema es el mandamiento de apartarse, pero no apartarse del Señor. ¿Vale? Yo creo que lo tenga claro y lo vamos a ver ahora. Vamos allá. Yo le invito a que usted vaya conmigo a la segunda epístola a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 6. Dice la escritura así. Y yo creo que vea que Pablo es bien enfático. Dice la escritura, vamos a leerlo hasta el versículo 15. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 al versículo 15. Dice, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Eso es. Dice, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza perdón, que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos, quiero que lea la palabra aquí, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de balde, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque tuviésemos derecho, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros a nosotros mismos por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan ¿qué? Desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese que señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, más que a eso, sino amonestarle como a qué. Como a hermano. Muy bien, vamos allá. Muy bien. Mira, hermano, ¿a dónde hemos llegado ya? Hemos llegado al final de la segunda epístola ya. Estamos terminando ya. Y ahora, ¿y qué ha hecho Pablo? Pablo, al de todas estas epístolas, Pablo ha abordado muchos temas. Ha abordado los temas del fin, ha hablado los temas de la manifestación del hombre de pecado. Pablo ha abordado los temas de la segunda venida de Cristo. Pablo ha abordado temas acerca de cómo hay que orar, de cómo hay que respetar las autoridades. Pablo ha abordado los temas cruciales en los cuales la iglesia estaba necesitada de una enseñanza. Ahora, en este tema de hoy, esto que Pablo le está diciendo ahora a la iglesia tesalónica es una orden clara, es una orden directa. Es una orden enfática, es una orden que tenía que cumplirse, es una orden que no había puntos y comas. Y esta orden era apartarse de todo hermano que anduviera desordenadamente y que no andaba conforme a la enseñanza recibida de los apóstoles. Yo tengo que decir una cosa, hermano. El evangelio no es juego. Pablo no estaba jugando aquí. Pablo estaba diciendo, mira, la orden es clara. Hay que apartarse de todo hermano que anda desordenadamente. Fíjate lo que entiendo. Pero ordenamos, hermanos, ¿en el nombre de quién? ¿A quién pone Pablo delante? ¿El nombre de él? ¿Se pone él como autoridad? No, dice, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano
que anda desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Es decir, Pablo va directamente ¿a qué? A marcar la autoridad delegada. Y la autoridad delegada era uno. Pablo dice, este mandato no viene de mí. Este mandato viene del Señor. Todo el que anda desordenadamente hay que separarse. Entonces, ahora fíjate, y esa es la verdad. Tanto es así, pero no solamente eso. Esto va en línea con todas las enseñanzas de Pablo en el Nuevo Testamento. Fíjate, vamos allá. Yo le invito a usted rápidamente, si vamos rápidamente a la palabra del Señor, vamos a ver cómo Pablo en todo el Nuevo Testamento marca lo mismo. Porque fíjate, Pablo mantiene esta misma línea. Si vamos al versículo 6, al versículo 6 de 2 Tesalonicenses capítulo 3. ¿Qué dice? Capítulo 3. Versículo 6. Ahí viene Pablo y lo dice. Ahora, ¿qué está diciendo? No es algo significante. Os ruego en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero si vamos a Corintios, capítulo ¿qué? Capítulo 1, versículo 10, Pablo dice algo. Ahora dice Pablo. Mira lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo ¿qué? Una misma cosa. Que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estoy perfectamente unidos en una misma y un mismo parecer. ¿Para qué estaba Pablo usando aquí el nombre de Jesús ahora? La autoridad del nombre de Cristo. Porque el problema de los corintios era un problema de unidad. El problema de los corintios era un problema de unidad, pero el problema de Tesalónica ahora era un problema en el cual hacía falta pureza. Hacía falta que traer orden, porque había desorden. Habían creyentes que estaban caminando desordenadamente. Entonces, la pregunta aquí que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Cuáles son las circunstancias específicas que tenía la iglesia tesalónica que provocaron esta acción radical de Pablo? Porque usted dirá ahora, oye, pero ¿por qué Pablo hizo esto tan radical? Que le vienen a decir ahora, sepárense de todo hermano que anda desordenadamente. Pues mira, el problema era práctico y moral. ¿Por qué razón? Porque algunos dentro de la iglesia tesalónica habían dejado de trabajar y se habían vuelto chismosos e intrometidos. Yo le vengo a decir algo a usted hoy, hermano. No permitamos que dentro de la iglesia entre ni el chisme, ni entre la intromisión, ni entre tampoco la vacancia. No lo permitamos. Segundo Tesalonicenses capítulo 3 verso 11 dice la escritura, porque oímos que algunos de entre vosotros andan como desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en ¿qué? En lo ajeno. Pablo es claro. Sepárense de aquellos que están trayendo chisme, de aquellos que no están haciendo bien, que no quieren trabajar, que no quieren proveer para lo suyo, que no quieren proveer para su casa. A eso hay que señalarlo. A eso no se pueden juntar con ellos. Pero fíjense, no que no sean hermanos, sino como un modo de disciplina. Siguen siendo hermanos, no son enemigos, pero Pablo está haciendo un modo de ¿qué? De disciplina. ¿Para qué? Dice Pablo, para que se avergüencen, para que entiendan que hay que hacer las cosas bien. Porque un cristiano tiene que trabajar, un cristiano tiene que ser ordenado, un cristiano no puede ser mentiroso, un cristiano no puede ser chismoso, un cristiano no puede estar siendo enredador. ¿Me explico? ¿Qué dice la Biblia? El que no lo provee para los suyos es peor que ¿qué?
Que es un incrédulo y ha negado ¿qué? Ha negado la fe. Entonces, Pablo dice, esta gente tiene que entender, ¿qué cosa? Que tiene que trabajar. Ahora fíjate, ¿qué pasaba con estas personas? Primeramente, que estas personas por ser vagos, ¿qué ocurría? Habían engendrado ¿qué? Chisme, habían engendrado curiosidad malsana, habían engendrado intromisión en la vida de los demás. Mira, hermano, ¿sabes qué ocurre cuando hay vagancia dentro del pueblo de Dios? Como no se está haciendo nada, y empiezan a venir pensamientos, y empiezan a venir cosas que hacer, y empiezan a venir los chismes y los bretes. Así se en Cuba, ¿no? En Nicaragua es así. Bretes se usan en Nicaragua. Chisme, brete, se empiezan a inventar cosas. Y empieza uno a meterse con el otro y con el otro. ¿Sabe por qué? Porque eso es estar ociosos. Por eso el cristiano no puede estar ocioso. Tiene que estar como puesto en la obra del Señor y tener trabajo para sostener a los suyos. ¿Me explico? Si miramos la escritura, esto una conducta era contraria al ejemplo de Pablo, porque el mismo apóstol Pablo le dice en el verso 14, más adelante, en el verso 7 al verso 10, vamos a buscarlo. Perdón. Pablo dice en el verso 7 al verso 10, el 14 lo toco ahora. Le dice, el ejemplo que yo les di a ustedes no fue este. Pablo le dice, yo a ustedes no les di un ejemplo ni de chisme, ni de vagancia, ni tampoco de no trabajar. ¿Por qué? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debes imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente, es decir, no fuimos vagos, no fuimos chismosos, no estuvimos con mentiras entre vosotros, ni comimos pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Cómo trabaja Pablo? Día y noche. Trabajaba. ¿Qué dice Pablo? Nosotros a ustedes le dimos ejemplo. ¿Para qué? Para no seros gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitase. Dice Pablo, mira, y no era porque no tengamos derecho, dice Pablo, porque teníamos derecho a ser gravosos, teníamos derecho aún a tener sustento de ustedes, fíjate, dice Pablo, pero para hacerles ejemplo, para que ustedes vieran el ejemplo en nosotros, trabajamos con nuestras manos. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Cuál es el negocio de Pablo? ¿Quién me lo dice? Pues en Hechos 18 dice claramente que Pablo hacía tiendas de campaña. Entonces, ¿qué dice? Ahora, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mira, hermano, si no trabaja, no coma. El que no trabaja, que no coma. De hecho, si miramos la primera epístola, vamos a buscarla. Ya Pablo lo había instado a ellos a trabajar. Vamos allá. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Mira, hermano, la iglesia, nosotros los creyentes, estamos llamados a ser modelos ante el mundo. Nosotros los creyentes estamos llamados a modelar ante el mundo. Tenemos que ser ejemplo ante el mundo de buenos trabajadores, de buenos esposos, de las mujeres de buenas esposas, que vean la diferencia en nosotros, que vean verdaderamente que somos la diferencia en otros lugares. ¿Me explico? ¿Entiendes? Dice, y que procuréis ¿qué? ¿Tener qué? Tranquilidad. ¿Y ocuparos qué? En vuestros negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahora, ¿por qué razón esta iglesia había caído en este problema? ¿No te has preguntado por qué nunca? ¿Cuál es la razón por la que esta iglesia había caído en este problema de ociosos, vagos, chismosos, entrometidos en lo ajeno? Vamos a verlo rápidamente.
Porque esta iglesia cayó en un extremo que muchas veces ha entrado dentro de las propias congregaciones. El entusiasmo que ellos habían tenido por la venida del Señor los había traído a pensar que ya no hacía falta trabajar. Ya no hace falta hacer más nada. No trabajemos, no hagamos nada, no estudiemos, no nos preparemos porque ya el Señor viene. Y como ya el Señor viene, entonces no hay que hacer nada. Mira, hermano, eso es un peligro que se coló dentro de la iglesia en los años 90. ¿No se acuerdan? Los que somos más viejitos aquí. Aquellos que tal vez tenemos 40 y tantos por ahí, o que llegan a los 50, por ahí no oyeron a nadie. Nunca oyeron eso. Tal vez los más jóvenes también han oído, o solamente pentecostal se oye mucho. Yo se lo voy a recordar rápido. Hubo alguien en los años 80, 90 llamado Gigi Ávila, que hablando de Cristo viene, decía, el televisor es el cajón del diablo. Primero, ya empezó por ahí. Segundo, dijo, ya no hay que trabajar, no trabajen más y total, ya Cristo viene pronto. Y la gente dejó de trabajar, dejó de estudiar, dejaron carreras buenísimas, dejaron estudios buenísimos, porque ya Cristo venía. Y como ya Cristo venía, ya la gente lo dejó todo. Y la iglesia se empezó ¿a qué? La iglesia empezó a perder su brillo. Muchos dejaron de ser médicos, de ser abogados, de ser personas preparadas, porque ya Cristo venía. Eso no puede pasar, hermano. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Ni aún los ángeles, solamente el Padre. Y mientras el Señor no viene, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que capacitarnos. Y si nos agarra la venida de Cristo, preparándonos, nos vamos con Él, pero tenemos que prepararnos. Mientras más nos preparamos, más capacitados estamos para servir al Señor. Mejor estamos preparados para un trabajo mejor. ¿Sí o no? Entonces, hermano, ellos tenían la excusa perfecta. ¿Qué era qué? La venida del Señor. La venida del Señor se había convertido en ¿qué? En la motivación para el desorden y la vagancia. Pues mira, hermano, no permitas que muchas excusas entren en la vida. Pero tal vez hoy la excusa de muchos cristianos no sea la venida del Señor. Tal vez la excusa hoy no sea esa. Yo conozco muchas excusas que pueden ser. Muchas excusas hoy en día son estas. Tengo que ayunar y orar para estar más en el Espíritu. Y como tengo que ayunar y orar para estar más en el Espíritu, no tengo tiempo para otra cosa. Y dejan el trabajo, dejan la familia, la abandonan, no hacen nada porque hay que hacer más oración, más ayuno y el trabajo después. Y no trabajan. La Biblia dice, hermano, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de abrazar, hay tiempo de morir y tiempo de vivir. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Dios lo hizo todo bueno en su tiempo, todo está perfecto. ¿Entiendes? Mira, hermano, si miramos este encargo de apartarse de los desordenados, ¿pertenece a qué? A un tema de disciplina. ¿De disciplina de qué? De la iglesia local. Y fíjate, si vamos allá, ¿tú sabes por qué ha pasado eso? Ha pasado porque la iglesia se ha vuelto como inclusiva. ¿Tú sabes lo que es una iglesia inclusiva? A ver, la iglesia inclusiva es que todo es permitido. Todo está siendo permitido. Aquí todo se permite. Todo se permite y todo se permite. La iglesia no puede ser inclusiva. La iglesia tiene que entender que la iglesia es santa. Jesús viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin mácula, sin arruga, sin inclusión del pecado. Hoy en muchos lugares dicen, no importa que tú estés en pecado, no importa que tú seas homosexual, a ti Dios te ama así. No importa que tú seas lesbiana, Dios te ama así. Gloria a Dios.
¿Entiendes? No. No, mira, hermano, yo lo siento, le voy a decir algo. Si no te arrepientes, no. Si no te arrepientes, no, mano. Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Y la disciplina no vino solo de Pablo. Cuando Pablo usa el nombre de Jesucristo, es porque la disciplina la estableció Jesús en la iglesia. ¿Usted me está escuchando? La disciplina la estableció Dios en su iglesia. La vemos, Mateo 18, vamos allá. Quiere decir que mucho antes que Pablo escribiera a Tesalónica, mucho antes de eso, ya Jesús había establecido la disciplina en la iglesia. Vamos allá, a ver el caso del hermano que peca y rehúsa arrepentirse. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús estableció un caso progresivo de disciplina. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver. Mateo 18. Verso del 15 al 17. Dice. ¿Lo tiene ahí? Amén. Bien, léalo bien. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quién estableció ese proceso de disciplina? ¿Quién lo estableció? Cristo. ¿Qué dijo? Si tu hermano peca contra ti, llámalo solo. Si entiende, lo ganaste. Si no entiende, llévalo delante de dos o tres testigos para que la palabra conste. Y si no, delante de la iglesia. Y si no, tenlo por gentil y publicano, que es un cobrador de impuestos. Mira, hermano, esta indicación está extraída de qué? De las relaciones sociales de la época. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús dice aquí, tenle por gentil y publicano para un judío, eso era claro. Eso era claro lo que Jesús le estaba diciendo. Porque cuando Jesús le está diciendo, ténganlo por gentil y publicano, le estaba diciendo. El judío entendía y decía, bien, gentil y publicano, mira, los gentiles, ¿quiénes eran? Gente con los cuales los judíos no querían relación, porque no pertenecían al pueblo. ¿Y los publicanos quiénes eran? Aquellos que eran judíos, pero trabajaban ¿para qué? Para los romanos, cobrándole impuestos ¿a quién? A los judíos. Lo veían como ¿qué? Como traidores, como personas que estaban en contra de ellos mismos. Entonces, cuando ellos oían esto que estaban diciendo, nos están diciendo que los tenga como ¿qué? Como gente del mundo, como gente que no son cristianas. Entonces, aquí lo que está diciendo es que si hablas con él una vez y entiendes, lo ganaste. 2 veces entiendes, perfecto. A la tercera vez delante de la congregación. Si no entiendes, no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Trátalo como que, como una persona no creyente porque no ha sido regenerada. Entonces, hermano, fíjate. ¿Qué quiere decir esto? Que es una señal de asociación íntima y de compañerismo que se cierra. ¿En qué aspecto? No como hermanos, pero se tiene que entender que no ha nacido de nuevo. Ahora, los propios apóstoles hicieron lo mismo. Vamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 16. Ellos siguieron la enseñanza de Jesús. Romanos 16, versos 17 y 18. Y yo quiero que entendamos hoy lo que es el proceso de la disciplina en la iglesia. Porque imagínese usted, hermano, una persona que viene buscando una iglesia y quiere buscar una iglesia de verdad. ¿Tú crees que va a buscar una iglesia que anda en pecado, que anda en desorden, que anda como quiera? Dígame usted, ¿sí o no? No. ¿Qué va a buscar? Una iglesia que sea bíblica, que ande en santidad, que verdaderamente haga las cosas bien. Pues mira, tenemos que entender lo que es la disciplina dentro de la iglesia. ¿Qué hicieron los apóstoles? Dice la Escritura, mas os ruego, hermanos, ¿qué? Que os fijéis en lo que causan, ¿qué? Divisiones y tropiezos. ¿En contra de quién? De la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis de quién? De ellos.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, aquí la razón cuál es, doctrinal. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Dice, mira, si alguien entra y trae división, si alguien entra aquí y trae contienda, si alguien entra aquí y trae otra doctrina, fíjate en él y no te juntes con él. Hermanos, no podemos permitir que personas entren con división, con otras doctrinas, en contra de la doctrina de Cristo, que se ha aprendido, y no podemos. No se puede. Es lo que dice la Escritura. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estas personas sirven a qué? No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a quién? A sus propios vientres. Dice, con suaves palabras y lisonjas engañan ¿qué? Los corazones de los ingenuos. Por eso es que yo, hermano, siempre digo lo siguiente. La iglesia tiene que estar preparada. ¿Sabes cómo viene un falso maestro? ¿Cómo viene una persona que viene con palabras lisonjeras? Con palabras muy bien adornadas, aparentemente llenas de amor. Te habla de una doctrina que a ti te va a encantar. Te va a hablar con palabras que te van a, ¿sabes cómo? Te van a enredar de una manera muy bella. Pero la Biblia dice que no sirva al Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. ¿Sabes lo que está buscando en el fondo? Te está buscando para su propia economía, para su propia vida, porque en cada persona lo que ve es una persona más para su propia empresa. Yo prefiero a alguien que me diga la verdad. Yo prefiero a alguien que verdaderamente me hable lo que tiene que hablarme, que me diga el Evangelio de Jesucristo, aunque me duela, pero que me hable el Evangelio. Aquí la palabra dice, oh, fíjate en esa gente. Pero ¿sabe qué? Fíjate en aquellos que causan divisiones. Fíjate en aquellos que hablan contra la doctrina que ustedes han aprendido y apártate de ellos. Sigamos a Corintios. Vamos a ver cómo Pablo trata el caso de inmoralidad sexual. Vamos allá. Fíjate, este caso está fuerte. Vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 5, versos 3 al 5. Y después vamos a ver el versículo 12 al 14. O al 13, mejor dicho. Juan 3. Primera de Corintios capítulo 5. Versículo del 3 al 5 y después saltamos al 12 al 13. ¿Cómo trata Pablo ese caso? ¿Sabes lo que primero qué pasaba en Corinto? Ahí en el capítulo 5. Había un caso de inmoralidad juzgado. Era un hombre que estaba acostando y tenía una relación con ¿quién? De incesto. ¿Entiendes? Y Pablo, ¿qué hace? Juzga este caso. ¿Qué dice el caso? Vamos. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ajá. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Ahora vamos al... Vamos al 12 y el 13. Versículo. Sí, versículo. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué hizo Pablo? Pablo hace algo tremendo, dice Pablo. Mira, dice Pablo. Yo estoy ausente, no puedo estar ahí ahora. Ustedes están presentes. Pero hay algo que voy a hacer. ¿En el nombre de quién? Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice?
el tal sea entregado a Satanás. Esto no quiere decir, no. Ahí lo que está hablando es una cosa. Voy a hablarle. El cual sea echado al mundo, láncenlo al mundo, fuera de la comunión de la iglesia, un modo disciplinario. Vamos a sacarlo de la iglesia, expulsión de la iglesia. No para destrucción, sino para qué? Para que al estar fuera de la comunión de la iglesia se sienta como triste, angustiado y venga arrepentimiento. Si vamos a ver después cómo esa persona vuelve, vamos a verlo después. Ahora, ¿qué vemos aquí ahora en contraste con esto? Vamos a Tesalónica ahora. Ahí en el versículo 6 al 15, dice Pablo ahora, pero ordenamos, hermanos, ¿en el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, y no según. Quiere decir, si miramos todos estos textos que hemos leído anteriormente, vemos que tanto en Corintios como en Romanos, como en cada una de las epístolas, Pablo usa lo mismo. Apártense de todo aquel que anda como desordenadamente. Quiere decir que la desobediencia a la enseñanza bíblica, ¿qué hace? Trae como tal una disciplina. Vamos rápidamente a 2 de Juan capítulo 9 versículo 11. Segunda de Juan. Capítulo 9, 2 de Juan versículo 9 al 11. Perdón. Y vamos a ver que Juan le escribe a la elegida. Ahí hay una tipología, ¿no? Cuando Juan le escribe a la elegida, vamos a ver claramente la elegida, la tipología de la iglesia y los hijos de los creyentes. Vamos a leerlo del versículo, vamos allá. Quiero que usted vaya ahí, vamos a leerlo todo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no Sí. tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué está diciendo? Cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios, hermano. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre, tiene al Hijo. Ahora, si alguno viene a ustedes, a vosotros, y no trae la doctrina, no lo recibáis en casa. Mira, hermano, está claro, no lo reciba. ¿Por qué? Porque el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No lo tiene. No lo tiene. Entonces, y aquí le escribe, dice, versículo 1, el anciano, que es Juan, ¿a quién? A la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Mira, una tipología de quién, de la iglesia y los cristianos. ¿Quién es elegida? La iglesia. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros. ¿Qué le está diciendo Juan, inspirado por el Espíritu? Le está diciendo que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre, hermano. Y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae otra doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿A quién se lo dice? A la iglesia. A la iglesia. Ahora, ¿cuál fue el propósito del mandamiento? Mira para acá. Porque usted dirá, óyeme, pero está fuerte. Vamos a ver cuál es el propósito. Porque todo se hace por un propósito. ¿Me explico? Todo tiene un propósito. No es despreciar a una persona, no es no creer en una persona. Todo tiene un propósito. ¿Por qué es necesaria una medida tan drástica? ¿Entiendes, hermano? Dios no actúa por capricho. Dios no hace nada por capricho. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito específico. Y sus propósitos son redentores. Los propósitos de Dios son santos y son los mejores para su pueblo. Y el primer propósito de Dios es salvar almas. Salvar.
es la salvación. Dios por salvar un alma mueve cielo y tierra. ¿Me explico? Dios por salvar un alma va a mover cielo y tierra. Los elegidos son salvos, ¿vale? Pero Dios cuando quiere restaurar una vida, la va a restaurar. Y va a usar el método que tenga que usar. Y en este momento está usando ¿qué? Está usando la disciplina. Y el objetivo primordial de la disciplina, hermano, no es la destrucción, sino que es la ¿qué? Es la restauración. ¿Y qué está usando Dios aquí? Una cirugía. Una cirugía para salvar al paciente. Vamos allá. Primeramente, yo quiero que usted vaya conmigo rápidamente ahí a Hebreos capítulo 10, versos 26 y 29. ¿De quién nos está hablando aquí? Del que peca como voluntariamente. Esto es una condición de ¿qué? De peligro total. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué hace la disciplina? Primeramente, la disciplina busca despertar ¿a qué? Despertar al pecador de este peligro del sueño en que está. ¿Cómo está? Primeramente, el hombre está muerto en delitos y pecados. Dice, porque si pecamos voluntariamente, ¿quién peca voluntariamente? Una persona que no ha sido regenerada. Una persona que no ha recibido verdaderamente un nuevo nacimiento. ¿Qué hace la disciplina? Busca despertarte, busca llamarte la atención, busca restaurarte, busca decirte alerta, alerta, luz roja, luz roja, luz roja. Tiene que haber un cambio en tu vida. Ese es el objetivo de la disciplina. ¿Entiendes? Porque con la disciplina se procura. Y yo sé que esto será un poco duro para nuestra vida, hermano. Con la disciplina, y lo dice la palabra, y como lo dice la palabra, hermano, yo lo voy a decir. Con la disciplina se busca muchas veces, bíblicamente, avergonzar. ¿A quién? A nuestra vida, a nuestro pecado en nosotros. Y yo quiero que usted vaya a 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 14. Vamos a la palabra del Señor. ¿Saben por qué tengo que agregarlo? Porque está en el texto. Y si no estuviera en el texto, no lo toco. Pero como está en el texto, no lo dice el pastor Alejandro. Lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, lo dice Dios. ¿Sí o no? ¿No es verdad? Vamos allá. 3, verso 14. Dice la Escritura. Si alguno no obedece ¿a qué? ¿A ese qué? Y no juntéis con él. ¿Para qué? Eso era disciplina. Eso era disciplina. Fíjate, hermano, la exclusión, eso excluyan. Hagan una exclusión, una disciplina. Del compañerismo buscaba que provocar en la persona que una crisis para llevarlo a qué? Al arrepentimiento. ¿En qué aspecto? En que la persona se arrepintiera, se sintiera mal. Es decir, fuera compungido por su pecado. Fuera compungido por su pecado. Entonces, ahora, ¿quién participa en la disciplina? Yo quiero que tú atiendas a esto. Primeramente, toda la iglesia participa en entregar en la disciplina. ¿En qué aspecto? Vamos allá. Primeramente, toda la iglesia participó en 1 Corintios capítulo 5 en la disciplina del incesto. Vamos a verlo. Vamos allí, 1 Corintios 5, del 4 al 5, vamos a verlo. ¿Qué dice el apóstol? Dice, ¿en el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, vosotros, 5, del 4 al 5, vosotros
y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado ¿a qué? ¿Quién participó en la disciplina? ¿Solamente Pablo? No, participó la iglesia. Quiere decir que la disciplina no fue unilateral de un solo lado, no fue solamente del lado del pastor, sino no fue una acción como corporativa de la asamblea. Por eso la iglesia reformada se reúne como asamblea. ¿Entiendes? Quiere decir, la acción totalmente fue determinante por la iglesia. ¿Y cuál fue la acción? Después que se llevó a cabo, Pablo dijo, entonces, quitad a este perverso de en medio de vosotros. ¿Y por qué? Para destrucción de la carne. Mira, yo quiero explicarte esto ahora, porque tal vez dice, ¿cómo destrucción de la carne? No se refiere para que se destruya la persona. No. No es destrucción física, sino la mortificación de la naturaleza pecaminosa. Fíjate, hermano, que dominaba al hermano, ¿en qué aspecto? Porque al ser expulsado del entorno protector de la iglesia, al ser expulsado del entorno de la comunión con los hermanos y puesto de vuelta al mundo, que es lo que está pasando en este caso, ¿qué pasaba? ¿Iba a estar en qué? ¿En las manos de qué? ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. ¿Y qué se esperaba entonces? Que el dolor de la separación y las consecuencias del pecado en el mundo le hicieran aborrecer su pecado y volviera nuevamente a Dios. Mira, hermano, no sabes, a veces hay personas que hay que decirle, lo sentimos, pero tienes que volver a salir. Yo creo que tú me entiendas lo que te estoy diciendo. Escúchame. Quiero que tú atiendas una cosa. Porque yo quiero que tú prestemos atención. Muchas veces decimos, es que no hay amor en la iglesia, es que nos cuesta. ¿Y por qué? Mira, hermano, si en la iglesia hay alguien que peca voluntariamente y practica el pecado y está destruyendo la comunión en la iglesia, la Biblia dice que hay que disciplinarlo de qué manera. Hay que decirle, si estás afectando la congregación, ve al mundo y sigue pecando. Si tú quieres pecar, no pegues acá adentro, peca afuera. ¿Verdad? ¿Tú quieres pecar? Peca afuera, ¿sí? Sigue pecando en el mundo, pero aquí adentro no pegue. ¿Me entiendes lo que quiero decir ahora? Aquí no, peca afuera. ¿Para buscar qué? Y cuando está ahí afuera se dé cuenta que el mundo no da nada. Que el diablo lo va a atormentar, va a acabar con él. Y él venga nuevamente arrepentido. Y fue lo que pasó con este hombre. Y tanto que Pablo dice, ¿sabe por qué? Dice Pablo, ¿para qué lo hizo? Primeramente Pablo usa una metáfora. ¿Y cuál es? Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leudada qué? ¿Leuda qué? Toda la masa. Limpiad pues la levadura vieja, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sabes lo que está haciendo Pablo aquí? Mira, si yo ahora aquí, en un saco de patata, le dicen aquí, yo ahora mismo meto una patata podrida y la dejo aquí 3 días, ¿qué pasa con el saco de patata? La pudre toda. La pudre, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Pues mira, a ese saca la patatica podrida, lánzala afuera. ¿Por qué? Porque si tú no sacas la patatica podrida, los 5 kilogramos de patata se te van a pudrir. Es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué usted prefiere? ¿Que se le pudran todas las patatas o lanzar uno hacia afuera? Lanzarlo afuera. Y decirle, en el mundo sigue pecando, pero no afectes la comunión de la iglesia. ¿Qué tú prefieres? ¿No es verdad? Pues sí. Entonces, ¿por qué? Dice, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Ahora, hermano,
Cuando hay pecado dentro de la iglesia, ¿sabe lo que ocurre? Se extiende como un cáncer, se extiende como si fuera un tumor. ¿Sabe qué? Crea raíces por todos los lados. No permitamos que el pecado se extienda dentro de la iglesia, no lo permita. Una iglesia que no disciplina a aquel que está mal será contaminada. Una iglesia no puede tolerar el mal. Ni Jesús lo permitió. Ahí, Apocalipsis 2, verso 14 y 16. Estoy terminando ya. ¿Qué le dijo? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjate, voy a tocar varios puntos de cada iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Otro punto. Así también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Con la espada de quién? De mi boca. ¿Qué dijo? Oye, no tengo favor con esto. No, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. A Éfeso, ¿qué le dijo? Has dejado tu primer amor. Trabajas mucho. Tienes muchas buenas obras, eres eficaz en el ministerio, pero has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Pero si tú no te arrepientes, yo vengo y te quito tu candelero. Se acabó. Hermano, la disciplina es eficaz. La disciplina es buena. La disciplina sana. Porque la disciplina trae buena reputación a la iglesia. ¿Qué pasó con el caso de Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Ananías y Zafira mintieron. Ananías y Zafira mintieron, vendieron una heredad y dijeron, en tanto la vendimos y no te la damos. Mintieron, ¿qué pasó? Mintieron al Espíritu Santo, cayeron muertos. Y porque cayeron muertos, dice la Biblia que después, y los que creían en el Señor aumentaban en gran número, así de hombres como de mujeres. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué trajo la disciplina? Trajo temor de Dios. ¿Y trajo qué? Crecimiento. La disciplina trajo temor de Dios y trajo crecimiento. Ahora, ¿cómo se aplica el mandamiento? ¿Cómo se aplica esto? La orden no solamente era de destruir la persona, no. No es tratarlo como si fuera nuestro enemigo. Pablo dice en el versículo 15. Mas no lo tengáis como qué. Por enemigos, sino como qué. Sino amonestarle como qué. Como hermano. Sino que la exclusión del compañerismo íntimo. Sí, como hermano. ¿Para qué? Para que se avergonzara. Pero tiene que ser nuestro hermano, no nuestro enemigo. Es una medida extrema de amor fraternal para que entienda que no le agrada a Dios el pecado y que tiene que arrepentirse. Tanto que en Corintios, vuelvo a Corintios 5, escucha esto. A ver, que fue el ejemplo que más duro le puse hoy. Yo quiero que usted vaya a 2 de Corintios ahora. Capítulo 2, versos 7 y 8. Vamos a ver cuál es el objetivo de Pablo con la disciplina que le puso al que expulsaron de la iglesia y le entregaron a Satanás. Vamos a ver por fe. ¿Quién lo lee? En 2 de Corintios. 2, versículos 7 y 8. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Pablo ahora? ¿Lo dejó allá afuera en el mundo? No, si tú lees todo el contexto, este hombre estaba arrepentido. Este hombre cayó en una profunda tristeza. Este hombre cayó en un profundo arrepentimiento. ¿Y qué dice Pablo ahora? Pablo dice, así que mira, ya yo a ese hombre lo perdoné. Más arriba lo dice,
Ya yo ahora lo perdoné. Yo lo perdoné también. Aunque no estoy, ya lo perdoné. También perdónenlo ustedes. Así que al contrario, vosotros más bien perdonarle y consolarle. Para que no sea ¿qué? Consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Dime ahora, ¿el objetivo de la disciplina es destrucción o restauración? Restauración. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Se destruyó? ¿Se restauró? Sí. Pablo lo volvió a traer. No lo dejó. La disciplina es para restaurarte. Para que entienda que el pecado no es del agrado de Dios. Al final se restaura y vuelve a ¿qué? A la comunión con el Señor, hermano. Con el Señor. Con el Señor. Pablo no está diciendo apártense, sino que también dice imítenme. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Imiten, imitar. ¿A quién? A aquellos que andan verdaderamente ordenadamente. Entonces, recordemos esto. La disciplina, ¿para qué es? Para restauración, no para destrucción. Aunque a principio, como dice el libro de Hebreos, nos va a parecer que no va a ser causa de gozo. Pero después vaya fruto apacible de justicia. Así que un día tú ves disciplina, hermano, no te asustes. Que Dios, al que ama, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Disciplina. ¿Y por qué lo disciplina? Dice la Biblia. Porque lo tiene por hijo. Porque si no es hijo, es bastardo. Y no lo disciplina. Entonces, hermano, recordemos esto. Si tú ves que un día la iglesia entra en división, entran doctrinas erróneas, entra alguien practicando el pecado, en primer lugar no te quedes callado. Así es. ¿Por qué no te puedes quedar callado? Porque uno de los errores grandes que se comete en la iglesia hoy, que entra dentro de la iglesia un error y nos quedamos callados. No hay que decirlo. Aquí entró algo, mira, oye pastor, o hermano tal, entró a la iglesia una persona que me está enseñando este tipo de enseñanza. O esta persona está trayendo desorden dentro de la iglesia y me está afectando. Díganlo. Porque si no lo decimos, ¿sabe lo que ocurre? Que ese mal crece. Crece. Y después decimos, ¿qué le pasó al hermano esto? No, lo que le pasó al hermano fue que creció el tumor y nunca se dijo. El tumor hay que atacarlo a tiempo. ¿Por qué la gente dice, gracias a Dios que me sané? Porque me agarraron rápido el cáncer. Porque fue rápido el diagnóstico. Fue a tiempo. Pues no permita que nada entre y te afecte tarde. Hagámoslo temprano, ¿vale? Vamos a orar. Padre, gracias. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria. Gracias por tu palabra, que día a día, Señor, nos habla, nos enseña, nos corrige, nos instruye. Ayúdanos, Señor, a vivirla, a ponerla en práctica, a que nosotros podamos entender, Señor, que cuando estamos unidos somos más fuertes y que no permitamos nunca, Señor, que dentro de tu pueblo entre nada que pueda estorbar, Señor. Y si en algún momento entrase, podamos estar preparados, Padre, para enfrentarlo, Señor. Ayúdanos a crecer cada día más en ti, a fortalecernos cada día más y a verdaderamente dar pasos firmes para la gloria de tu nombre. Yo presento a esta iglesia, Señor, a los que están aquí hoy, a los que no pudieron venir por alguna causa determinada, Señor, y te pido, Señor, que tú les sigas guiando, tú les sigas ayudando y tú les sigas fortaleciendo para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.